Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a este episodio de pensamiento crítico, reflexiones sociales, raciales y lectura profunda de nuestra realidad. Soy John Becerra Palacio y hoy quiero que me acompañen a mirar un tema que, aunque muchos prefieren evitar, atraviesa silenciosamente nuestra vida pública y en todos los escenarios de la realidad que vive un país como Colombia. Para ello quiero quiero presentarles un tema muy importante, creo que muy relevante. Y sé que mucha gente lo ha notado y lo ha venido viendo desde hace mucho tiempo, así que sin más preámbulos, vamos al grano, dirían por ahí. La función de la Iglesia Cristiana Evangélica en las elecciones en Colombia. Sí, el tema que quiero traer es política y religión, como lo quieran interpretar. Y cómo históricamente esto ha venido incidiendo en muchas decisiones en el país. Desde elecciones locales, como son alcaldías, consejos, asambleas, incluyendo departamentales, donde se eligen los gobernadores, los diputados, hasta llegar a la presidencia de la República. Y por eso el tema es la función de la Iglesia Cristiana Evangélica en las elecciones en Colombia. El próximo año, o sea en el 2026, Dios mediante, que ya estamos a pocos días de llegar a un nuevo año, se elige en Colombia un nuevo presidente que gobernará por los próximos 4 años. Y eso significa mucho en un país en donde pareciera que volviéramos como al pasado a veces en muchos aspectos. Y yo quiero hablar de mi experiencia, o sea, lo que ustedes van a escuchar a partir de ahora es mi vivencia. Yo fui cristiano evangélico durante muchos años. Cristiano evangélico, pertenecía a un coro de una de las iglesias más grandes de Latinoamérica, una iglesia muy reconocida llamada Avivamiento. Y sí, la digo con nombre propio porque quizás alguien dirá, este man se está inventando. No, de hecho fui miembro del coro, un coro de más de 1000 personas aproximadamente, o casi éramos 1000 personas, y yo fui miembro de ese coro. Así que no estoy hablando desde una mirada desde afuera, sino de lo que yo vi y viví dentro, ¿no? Porque no es lo mismo usted mirar algo y tiene una lectura muy distinta quizás al que está dentro, ¿no? Al que ha estado militando, y yo fui militante desde finales de los 90 hasta hace poquito, hace menos de un año o un año y casi que tomé la decisión por muchas cosas, incluyendo el racismo. Cuando yo me convierto al cristianismo, acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, desconocía una cantidad de cosas. Así que al desconocer muchas cosas, pues uno es más fácil de ser manipulado, incluso sin cuestionar nada, ¿no? Me dijo un amigo hace poco, el ciudadano más perfecto es el cristiano evangélico, porque no cuestiona nada. Todo es amén, sí, amén y amén. Y muchas veces se toman decisiones o se nos inculcan cosas que no tienen nada que ver con lo que enseña la Biblia o lo que dice la Biblia, y mucho menos es un mandato de Dios. Simplemente que en este judicristianismo que hoy vivimos,
donde paradójicamente estas iglesias se alinean con Israel porque Israel es el elegido de Dios y los otros no lo son. Y aunque sea la injusticia más grande, la iglesia termina legitimando. Y lo vimos sobre el exterminio, genocidio contra Palestina, donde no hubo un pronunciamiento sensato, sino lo que vimos fue que se alinearon a decir que Israel podía hacer todo lo que estaba haciendo porque es el Hijo de Dios. O sea, cosas como esas, ¿no? Para entender el panorama político en Colombia es necesario reconocer que la fe, la religión y las prácticas espirituales no son elementos externos a la sociedad, están allí. Y durante este tiempo que yo estuve allí, en esta iglesia, y en otra iglesia, Bethesda, la primera iglesia grande donde yo visito en Bethesda, recuerdo cómo celebraban cuando ponían al expresidente Álvaro Uribe Vélez a repetir la oración de fe y él, ni bobo que fuera, la repetía. Eso sí, nunca vimos a Uribe asistir periódicamente a los cultos como lo hace un cristiano militante, ¿no? Que está constantemente dando los diezmos, las ofrendas y todo lo que le exigen, ¿no? Lo cual a mí siempre me generó polémica y me llamó mucho la atención ver a estos sujetos que eran los ciros, los ungidos, pues, los elegidos. Recuerdo una frase de la pastora: Dios nos va a pedir cuentas por el voto. Así como usted vota, y lo decían desde el púlpito. Claro, es una forma muy estratégica para manipularlo a usted, porque si usted le dicen que si usted cree que ese candidato a usted no lo representa, pero como se fue allá a la iglesia, le impusieron las manos y se simpatiza y dice no al aborto, no a no sé qué, no a esto, ya con esa frase ya lo consideran como un tipo que está metido en la fe, ¿no? Y eso que no estoy hablando, hoy no voy a hablar de las formas como el racismo se reproduce y se produce dentro de estas dinámicas de fe, ¿no? Hoy estoy hablando esta relación con las elecciones y cómo las iglesias terminan influyendo la balanza en favor de ciertos candidatos, y como ha venido sucediendo en las últimas elecciones. Estamos hablando de la elección de Álvaro Uribe 1, Álvaro Uribe 2, cuando fue reelegido, y estamos hablando de Juan Manuel 1. Juan Manuel 2 ya no fue apoyado, ahí apoyaron a Zuluaga, en el caso de la iglesia donde yo me congregaba. Y esto es importante hablarlo porque no todo lo que nos dicen que es de Dios, así se enojen y digan que uno está en rebeldía y no sé qué. No es una realidad. No todo lo que nos dicen que es de Dios, y que detrás de muchas de estas cosas lo que hay es una manipulación. Y para esto es importante entender, vivimos en los barrios, en los hogares, en los relatos familiares, en los médicos y así también en la política. O sea, esto no es ajeno. Ahora, yo no estoy diciendo que la iglesia no pueda hacer política. Lo que no estoy de acuerdo es la forma como se manipulan a los creyentes dentro de las iglesias. Y esto no es nuevo en nuestro país, es una forma de cómo se ha venido alineando todo, y esto es copiado y es un movimiento mundial. Hay una batalla cultural que se está peleando, y aquí vienen unos temas importantes, porque este evangelio que a nosotros, me refiero a países como Colombia, se nos trajo, pues es la versión gringa, ¿no? La versión de Estados Unidos, donde Estados Unidos ha tenido una influencia después de un tiempo que había logrado, entre comillas, separar la religión de la política,
Hoy Estados Unidos pues está muy ligado a estos movimientos ultraderechistas que promueven, casualmente promueven el racismo, ¿no? El racismo antinegro, y una cantidad de cosas, entre ellos el nacionalismo cristiano, ¿no? Esto no es casualidad. Y las iglesias cristianas evangélicas, especialmente en los últimos 20 años, han tomado un papel cada vez visible y decisivo en en los procesos electorales, en las elecciones. No estamos hablando solo de fe, porque a veces la gente cree que solo es un tema de fe. No, estamos hablando de influencia política, orientación del voto, control emocional y voces de manipulación disfrazada de espiritualidad. Cuando yo les contaba que en la iglesia la pastora, y el pastor también, pero la que más insistía en esto era la pastora, diciendo: Dios les va a pedir, nos va a pedir cuenta del voto también. Y claro, el pastor te lleva a cierto X candidato, como ahora veo con Abelardo de las Priellas, que ya lo están, incluso algunos de estos pastores, yo diría pastorcitos, ya están diciendo: no, este es el ungido, el elegido. Llevan años haciendo cosas como hacer una cantidad de cosas, entre ellas ya han logrado hasta puestos en consulados. Eso no estoy diciendo mentira. Incluso han logrado hacer una cantidad de alianzas políticas donde se benefician las familias de los pastores, porque ni siquiera se beneficia la congregación en general, sino las familias de los pastores. Y ya ellos tienen una relación allí con estos líderes políticos. Y claro, ellos les ayudan a conseguir los votos. Los votos se los ayudan a conseguir. Y ahí es donde empieza este tema. Y es muchos territorios, especialmente en las zonas populares, zonas rurales o comunidades marginadas, entre esas las comunidades negras, afrodescendientes. Las iglesias no solo cumplen un rol religioso, funcionan como un espacio de contención emocional, apoyo económico. En muchos casos, en la mía, por ejemplo, donde yo me congregaba, tenían una fundación, le llamaban Ministerio de Misericordia, pero ya les explico cómo lo hacían. Redes de efectivas, puntos de encuentro comunitario y quien controla la comunidad, control del voto. Claro, en los últimos 20 años las iglesias han crecido un montón. O sea, iglesias pasaron, en la iglesia donde yo estaba, éramos alrededor de unas 20.000 personas, casi, ¿no? Y eso ya es mucho. O sea, imagínense a un tipo de la ultraderecha o de la derecha, especialmente el Centro Democrático, porque incluso hay un pastor que se declaró el pastor del Centro Democrático, el señor Arrázula. Él se hace llamar el pastor del Centro Democrático. Y esto, por supuesto, ahí hay una manipulación impresionante, porque a usted lo están presionando para que vote por ciertos personajes, y eso es delicado. Por eso, en época de electoral, no es extraño candidatos disfrazados por templos, ¿sí? Hacen giras por estas iglesias, especialmente aquí en Bogotá, donde creo y estoy convencido que están las iglesias más grandes. Entonces hacen giras. O sea, un domingo van a 2 o 3 iglesias. Saben, por ejemplo, hubo un tiempo que en la iglesia donde yo me congregaba, se llegaban a hacer hasta 4 servicios en la mañana. En la tarde no es costumbre reunirse, pero en la mañana, y desfilaban cualquier cantidad de candidatos.
Y estos disfrazados tomándose fotos con los pastores recibiendo oraciones, ¿sí? Y participando en cultos, especialmente donde los presentan como instrumentos de Dios, que es lo que está pasando ahora mismo. Están diciendo que el candidato Abelardo de las Espriella que es un elegido de Dios. Y eso es una manipulación. Porque una persona que primero te dice que es atea y que durante años dijo, no, no, a mí no me hablen de eso, que yo soy ateo, yo no tengo nada que ver con esa vaina. Y ahora que está haciendo política como le conviene, y como este es un país que quiere que alguien sea, este es un país que quiere ser gobernado por alguien que ponga la mano sobre la Biblia, ¿no? Y que jure sobre la Biblia y que haga estas declaraciones muy parecidas a Bukele, el boquilismo, el Milei, Donald Trump, ¿sí? Esta clase de personajes, incluso el mismo Obama que también hizo el juramento sobre la Biblia y eso a muchos creyentes eso les encanta, ¿no? Porque según ellos esa persona ya se acercó a Dios y cosas como esas que vemos a diario. Detrás de estos discursos espirituales hay una realidad política concreta. La iglesia se convierte en un actor electoral, ¿sí? Capacidad de movilizar mesas, con la capacidad de movilizar masas. Estoy hablando que en mi iglesia éramos 20.000 aproximadamente, llegaban casi a los 20.000. Hay otras iglesias cercanas de 6.000, 12.000 miembros, hay otras de 17.000 y así sucesivamente. Ese tipo ahí, si logra conectar, ¿sí?, con ese mensaje, pues está hecho porque los tiene listos para la elección. Y ahí viene una orientación, decisiones y legitimar el proyecto ideológicos. Esa ideología de ultraderecha, antiderechos, que promueve y sostiene la estructura racista, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Como Donald Trump, como todas estas personas que no reconocen los derechos de las comunidades negras afrodescendientes ni de los colectivos que luchan por otros derechos, ¿no? Y esto, déjeme decirle que es muy peligroso en países donde tienen una infinita diversidad, como son Colombia, como el Brasil. Vimos lo que pasó con Bolsonaro, ¿no? Donde en su gobierno se dedicó a borrar absolutamente todo lo que tenía que ver con los derechos que habían ganado nuestros hermanos negros afrodescendientes brasileros, ¿no? En Brasil la gente negra, los derechos a la educación, los derechos colectivos que alcanzaron las comunidades negras, Bolsonaro los borró prácticamente todo. Ahora mismo, si mal no estoy, están trabajando para volver a restituir esos derechos que en la administración de Bolsonaro fueron borrados en un plumazo. Y cuando alguien te dice que no reconoce las diversidades raciales, étnicas, étnico-raciales, etcétera, es una situación bastante preocupante y es una amenaza también. Así que esto un candidato que claro, se conectan con estos mensajes ideológicos, pero que terminan haciendo un daño inmenso. Incluso en Brasil hubieron iglesias que han pedido perdón al pueblo brasilero por todos los abusos que se cometieron durante la administración de Bolsonaro, el golpista que fue condenado por golpista. ¿Por qué? Y aquí viene una pregunta, pero qué implica esto para la democracia? Bueno, lo que yo les venía diciendo, cuando una autoridad religiosa le dice a su comunidad que el voto por ciertos candidatos o obedecer a Dios se
se deriva de la frontera entre lo espiritual y lo político. Lo que yo les comentaba, la pastora decía, hay que votar por el menos peor. Entonces, para ella, el menos peor en esa elección que hubo entre Juan Manuel Santos, ¿sí?, que estaba buscando un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de la FARC, y el Estado colombiano, era prácticamente el diablo, ¿no? Mientras que Zuluaga, Oscar Iván Zuluaga, era el elegido de Dios, empezando que ellos no mandan a sus hijos a la guerra, ¿no? Como ellos adoctrinan creyentes obedientes, a esos son los que los van a motivar para que vayan, manden a sus hijos a la guerra, y si llega a haber una fatalidad, es la voluntad de Dios. A ese nivel de manipulación se llega, ¿no? Que un cinismo absolutamente bajo estas doctrinas que no tienen nada que ver con la justicia social, ni con la justicia étnico-racial, no tienen nada que ver con eso. Son alineados completamente a la extrema derecha, y esto nos debe abrir los ojos, porque realmente son situaciones bastante peligrosas que estamos viendo cuando yo veo que ciertos personajes que uno ya conoce, que ha visto por ahí, empiezan a andar por ahí, empiezan a decir que este es el candidato, que este es el Ciro. Por favor, el voto deja de ser libre, y el voto en una congregación de esta magnitud deja de ser libre, porque usted ya no ni siquiera le dicen lea el programa, sino que este es el ungido, este es el elegido. Y ahí hay una manipulación muy, muy, muy peligrosa. Una manipulación que lo lleva a usted a votar incluso contra sus ideales y contra su propia supervivencia en un país de esto que está cada vez más convulsionado por diversas razones, y se convierte en un acto de fe según ellos, ¿no? No es una decisión informada. Que me recuerdo cuando el plebiscito, no sé si se recuerdan, en el plebiscito los pastores promovieron que se alinearon al voto del no. El plebiscito era votar si estabas de acuerdo del proceso de paz, o en su efecto no estabas de acuerdo. La mayoría de las iglesias y pastores evangélicos se alinearon a votar no, y eso direccionaron el voto hacia el no. Y como les decía, ellos no ponen hijos para que vayan a la guerra, pero es una manipulación. Están alineados con estas estructuras de opresión en contra del pueblo. Se crea un ambiente, y se crea un ambiente donde cuestionar el candidato elegido por el pastor es cuestionar la voluntad divina. Yo me recuerdo una vez, era un viernes, y habían unas críticas. En ese entonces era presidente Álvaro Uribe Vélez, el innombrable, y habían unas críticas contra Uribe. Y el pastor dijo que desde el púlpito, predicando que nadie, pocas palabras, nadie podía cuestionar al expresidente, hoy expresidente, Álvaro Uribe Vélez, un tipo que le quitó todos los derechos a los trabajadores y trabajadoras de este país, y no se podía cuestionar porque era prácticamente un dios, él un elegido. Y eso es una forma de manipular a la gente y de coartar a la gente y ponerlos en una situación bastante incómoda. Y cosas como esas seguimos viendo, se crea, y eso para muchas personas produce miedo, culpa y silencio. Recuerdo a un joven que era técnico de computadoras, y trabajaba en una empresa hace un tiempo, no sé si todavía trabaja allá, Servientrega. Y el joven decía, a veces estábamos haciendo la fila los del coro para ingresar
a la tarima, al lugar donde estaba el coro y decía, este joven, esta persona blanca mestiza decía, no, mire, mire, mire los uribistas que tienen la casa, ni siquiera tienen una casa digna, ¿no? Y defienden a un tipo nativo. Y había dentro del coro, había gente que estaba cuestionando esa situación porque era evidente que había una manipulación muy, muy bien direccionada de parte del pastor. No era sutil. Ahora, había otras iglesias donde lo hacen más frontal y donde le dicen al creyente, usted tiene que votar por fulano y sutanejo. Así de simple. Muchas iglesias como Manantial, que es otra iglesia grandísima aquí en Bogotá, eso se utiliza. Le dicen hermano, el candidato es fulano de tal y usted tiene que votar por él. O sea, usted sabe lo que eso significa, que su pastor le diga a usted que usted tiene que votar por una persona que va en contra de sus propios intereses, e incluso va más, lo lesiona, pero como hay una alianza perversa, diabólica, con la extrema derecha y con la derecha en el mundo, porque vuelvo y les digo, se está imponiendo, o lo que se quiere imponer es un nacionalismo cristiano. Y eso viene sucediendo en los Estados Unidos y esto es un movimiento global. Y vuelvo y repito, no está mal que la gente vote, que participe en política. Yo no estoy diciendo que los evangélicos no pueden participar en política, para que me entiendan. Porque lo preocupante no es que los creyentes voten, es lo que eso es legítimo. O sea, yo no estoy en contra de que un ciudadano ejerza su voto o diga que quiere aspirar. Lo que yo estoy en contra es en esa imposición, en esa manipulación de que gente que ni siquiera es de esas congregaciones terminan beneficiándose, como el mismo Álvaro Uribe Vélez. Lo preocupante es cuando el liderazgo religioso se convierte en una maquinaria electoral que instrumentaliza la fe. O sea, es un mercantilismo impresionante. Muchas iglesias, incluso muchos pastores, y hay que reconocerlo, han dejado el púlpito, ¿sí? Su trabajo de pastorear una congregación y han terminado votando, viéndose como candidatos ellos. Y eso pasó, por ejemplo, no sé si recuerdan, cuando apareció la parapolítica. Que si ustedes no recuerdan, yo les recuerdo. En la parapolítica, para que ustedes se den cuenta lo perverso y lo manipuladores que son algunos miembros de estas comunidades cristianas, con mucho poder y mucho poder sobre sus peligreses. Mucho de qué pasaba, la fiscalía el proceso judicial avanzaba y llamaban a juicio porque conseguían al senador o al representante de la cámara culpable, y adivinen quién quedaba de segundo: pastores evangélicos o cristianos. Hacían alianzas con personas cuestionadas con el paramilitarismo. Muchas de esas personas cuestionadas por el paramilitarismo, que eran congresistas o estaban en el Congreso de la República, terminaron condenados y ellos los reemplazaban. Pero esos senadores que estaban cuestionados no fue que salieron cuestionados de un momento a otro, no. Se sabía o se rumoraba o había procesos abiertos ya en contra de estos individuos y ellos llegaron al Congreso acompañados de estos pastores. Para que nos demos cuenta cómo funciona esto. Por eso hay que tomar mucha precaución, con mucha lupa, estas situaciones que suceden a menudo dentro de estas comunidades cristianas, evangélicas, etcétera, etcétera, porque no todo lo que nos pintan es. Y aquí hablamos, por supuesto, de que las iglesias actúan así. Hay comunidades que promueven pensamientos críticos, libertad de conciencia y autonomía política, pero lamentablemente son muy pocas las que hacen esto.
El problema no es la fe, vuelvo y digo, no estoy diciendo que la fe está mal, el problema es la instrumentalización política de la fe, con lo que están haciendo ahora con Abelardo de las Priellas, que ya están diciendo que ese es el elegido de Dios. En Colombia este fenómeno ha influido debates sobre derechos de las mujeres, educación sexual integral, enfoque de género, por ejemplo, políticas diversidad, ojo con eso, acuerdo de paz. Les comentaba cómo influyeron para que votara la gente, la mayoría de la gente votó no al proceso de paz. E incluso construcción, la construcción ciudadana. ¿Quién tiene derecho, por ejemplo, al derecho a la ciudad? Y ahí las personas negras siempre nos vemos afectadas porque hay un más que un discurso, o podríamos decir un discurso ideológico, que es que nosotros estamos castigados porque Dios nos castigó, nos maldijo, ¿no? Y una cantidad de situaciones para no reconocer el problema del racismo, por ejemplo. Eso es muy importante. La narrativa religiosa se usa para dividir, polarizar, sombrar miedo y sembrar un miedo impresionante, ¿no? O sea, el miedo. Si tú votas por Cepeda o votas por Caicedo, esos son del diablo. Eso no vaya a votar por esos, son guerrilleros y esos son, no son y son y son. Eh, Esta clase de conductas, ¿no? Y el miedo es excelentemente el motor es el electoral que ellos manejan, porque desde ahí hay una forma de manipular muy bien a la gente y lo hacen, créame que eso es una cosa impresionante. Yo debo decir a mi favor, y lo digo con mucho orgullo, que nunca voté, y lo digo por Álvaro Uribe Vélez. O sea, nunca me persuadieron para que votara por Uribe. Eso no lo lograron hacer. Voté siempre con libertad. Y obviamente era estar en desobediencia, ¿no? Pero nunca estuve de acuerdo. Porque sabía y era consciente y sigo siendo consciente de lo que representa esta clase de líderes políticos, ¿no? Y entonces aquí viene algo. Al final la pregunta es, ¿queremos una democracia igual? ¿Queremos una democracia guiada por argumentos, debates, derechos, o una democracia guiada por decretos divinos pronunciados desde el púlpito? Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué democracia deberíamos de tener, ¿no? Es importante hacernos esa pregunta. Repito, o una democracia guiada por los decretos divinos, donde el pastor dice, disfrazado de profeta, dice que ese es el ungido. Yo me recuerdo un episodio que nunca me va a olvidar. Enrique Peñalosa fue alcalde de Bogotá por allá en los 90. Después de la alcaldía la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, no sé si ustedes se recuerdan, la primera alcaldía que realizó Antanas Mocus, corrijo. Luego, después de Antanas Mocus aparece Enrique Peñalosa. Entonces, en su plan de gobierno, Enrique Peñalosa tenía un plan muy ambicioso de gobierno, y una de esas era como reorganizar todo, ¿no? Los centros comerciales, incluso creo, si mal no estoy, que llegaron a construir hasta centros comerciales pequeños, sí, como para reubicar los vendedores ambulantes y todas estas cosas. Y dentro de su plan territorial de organización, Enrique Peñalosa también tenía un plan de organizar a las iglesias. Ustedes saben que muchas de estas iglesias quedaban en barrios, y pues el ruido y todo esto generó mucha polémica, mucha inconveniente con los vecinos, y era una queja recurrente, ¿no?
porque se cedían los decibeles de ruido, etcétera, etcétera. Entonces a él se le ocurrió en su plan eh, organizar esto y sacar como las iglesias a ciertas zonas. Luego pues vino el tema de que él había perseguido a la iglesia y que nunca me olvida porque esto lo dijo el pastor, ¿no? Sería alcalde de Bogotá. Nunca más. Y lo que significa nunca más es nunca más. Era como un decreto que decía el pastor que Dios le había dicho que Enrique Peñalosa nunca más sería alcalde. Es para su segunda administración. Enrique Peñalosa visitó la iglesia donde yo me congregaba y iba mucho por allá. Y recuerdo que Enrique Peñalosa después resultó elegido. Yo hasta el día de hoy le he querido preguntar al pastor Ricardo Rodríguez, quien era quien decía esto de parte de Dios, qué pasó con Enrique Peñalosa. Y no me pueden salir con el cuento de que Enrique Peñalosa pues se arrepintió y se volvió cristiano, porque Enrique Peñalosa cristiano evangélico no es ni ha sido. ¿Qué pasó allí? Esto es una forma también de manipular al creyente, ¿no? De decirle cosas, pero cambia el voto cuando ya él empieza como a hablar un poco el lenguaje de la iglesia. Y claro, vuelvo y digo, son iglesias de 20.000, de 12.000, de 15.000, 17.000, más la gente que visita de otros países, etcétera, etcétera, y se vuelven espacios muy atractivos para los políticos y políticas. O sea, tú ves un concejal se puede elegir, no sé, con 17.000 votos en Bogotá. Y si logra sacar, no sé, de una gran parte de esa votación dentro de esos creyentes, pues para ellos magnífico, ¿no? Entonces van a pescar en ese río revuelto. Y ahí hay una manipulación. Y yo sí siempre le he querido preguntar al pastor qué pasó. Y yo sé que lo primero que le van a decir es que uno está cuestionando a Dios y bla, 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 bla. Pero no es eso. Es como de un momento a otro me cambias la narrativa y vas acomodando todo. Entonces ahí es donde vuelvo a preguntar. ¿Queremos una democracia guiada por argumentos, debates y derechos? ¿O en su efecto una democracia guiada por decretos divinos pronunciados desde los púlpitos, ¿no? De las iglesias, donde el pastor y la pastora van y hablan y dicen que supuestamente es de parte de Dios? Y esto es muy delicado, muy delicado. Y esto no es para que no me vayan a salir ahora con el cuento, ay, es que ahora se volvió anticristiano y no sé qué. No, eso no es un llamado contra la fe, porque yo no puedo imponerle a los demás. Yo sé que mucho de lo que practicamos fue impuesto desde la época colonial y luego de la atroz de la trata transatlántica nos impusieron muchas cosas que hoy hacemos y que nos ha sido difícil desarraigarlas, pero que están ahí y tenemos que preguntarnos, ¿están bien o están mal? ¿Qué tanto son guiadas por Dios, por ejemplo, para quienes son creyentes? Yo no estoy diciendo que deje de ser creyente, pero sí que utilice un poco el pensamiento crítico un poquito y cuestione cómo es que un candidato hoy te está diciendo que es ateo y mañana, porque se lanzó a la campaña y porque este es un país que sueña con que alguien que gobierne con una Biblia sobre la mano. Conozco de pastores que en las épocas de Uribe, de Santos, de Duque, ¿sí? Se iban a la casa de Nariño a orar allá y a tomar tinto y a ungir al presidente. Sin embargo, el país de patas para arriba, de patas para abajo, perdón. Los pueblos negros abandonados por el racismo estructural y sistémico, un país con un problema de justicia social muy grande, y uno no ve. Entonces lo que yo veo es una alianza con sectores poderosos que están en contra del pueblo, hasta donde uno ve. Y lo que leí
el Jesús de la Biblia es un Jesús revolucionario, un Jesús que no estaba a favor de la injusticia. Y yo veo al Jesús que predican muchos de estos pastores que, que están a favor de la injusticia, de los genocidios, de muchas cosas. Y esto no es un llamado en contra de la fe, esto no es un llamado a, es un llamado a proteger la libertad. O sea, cuando usted le imponen que tiene que votar por fulano, eso ya no es libertad, eso es algo horrible. Esta libertad que te permite cada vez a cada persona votante desde su criterio y no desde la presión emocional o espiritual de un líder religioso, llámese como se quiera llamar. O sea, eso lo tenemos que tener en cuenta para que un país que se construye con ciudadanos, con ciudadanía crítica, no con votantes obedientes. O sea, porque eso es lo que yo desde hace rato veo que es lo que quieren imponer en este país y lo que están imponiendo. Recuerdo cada elección, especialmente los domingos, víamos cómo llegaban senadores buscando su reelección, llegaban allí candidatos presidenciales. Recuerdo al mismo Uribe en su reelección cuando llegó a Avivamiento y la pastora pues que estaba muy preocupada por los niños y niñas de este país, le dijo que quería que aumentaran las penas porque lo único que se le ocurre casualmente, no, qué casualidad, es aumentar las penas y una cantidad de cosas, pero nunca se habla de hacer justicia social. Pues, están muy alineados en el discurso y en las ideas ideológicas. Y recuerdo que ella cogió pues el micrófono y expresó eso, se lo expresó a Álvaro Uribe Vélez y a este tipo que es... Hay dos políticos que yo los tengo muy claros que son unos camaleones. Uno de ellos es Roy Barrera y el otro es Benedetti. Benedetti cogió el micrófono y dijo: yo presento el proyecto de ley. Y claro, la iglesia entró en un júbilo y la gente aplaudía, gritaban amén, aleluya, ya está el avivamiento y está no sé qué, la cuento. Y resulta que nunca presentaron el proyecto de ley, se notaba a leguas que solo estaban buscando votos, ¿no? Y de eso se ha tratado, de instrumentalizar. Así que es un llamado a que la gente abra los ojos, a que la gente entienda que esto no es como lo pintan y como la forma como nos manipulan. Cosas. Y con esto no estoy diciendo que tienen que votar por Juan o con Pedro o por Felipe, no. Lo que estoy diciendo es que hay que abrir los ojos, hay que ser un poco más crítico y usar el pensamiento crítico, no solamente porque es que es muy difícil ser solamente obediente cuando sabemos que en estas obediencias solo hay una sumisión y es como al ciudadano que aspiran, ¿no?, a tener en una sociedad con tantos problemas sociales y con tantas dificultades. Así que quería hablar sobre este tema, presentarlo de la mejor manera. Gracias por escucharme este tiempo y este episodio. Así que si este contenido te motiva o te motivó, te invito a pensar y que te des la oportunidad de usar nuestras herramientas. Te invito a compartir, dejar tu comentario y suscribirte también al canal. Es muy importante para mí seguir generando esta clase de pensamiento crítico y la forma como termina uno manipulado. Yo fui uno de ellos. En unas cosas sí, en el tema político siempre tuve esa batalla. Recuerdo que en la iglesia crearon incluso hasta un partido político que llamaban los Danieles. Después les hablo de eso. Así que bueno, soy John Becerra Palacio y nos encontraremos en un próximo episodio. Nos estaremos viendo nuevamente por aquí. Así que un abrazo y gracias por escucharme.